Sandra, gracias nuevamente por aceptar este espacio y yo quisiera primero que nos contaras quién es Sandra Murán. Bueno, yo soy una mujer lesbiana, revolucionaria, militante feminista, soy percusionista, educadora popular y he pasado la mayor parte de mi vida participando en la búsqueda de construcción de un país para todas y todos. Empecé en el movimiento estudiantil. Luego, pues me incorporé al movimiento revolucionario, he sido parte del movimiento de la música política y finalmente los últimos más de 20 años en el movimiento feminista. Y fui diputada al Congreso de la República en la periodo pasado de 2016 al 2020. Esa soy yo. Nada más un poquito de lo que es Sandra. ¿Verdad? Bueno, contanos, Sandra, en todo este recorrido, ¿verdad? Que ya nos contaste que seguramente son la gran cantidad de tu vida. ¿Cómo has visto los cambios democráticos en el país? Bueno, yo incluso los puedo sentir desde mi propia vida, porque yo tuve que salir del país cuando tenía 21 años, en 1981. Me fui al exilio porque en un país bastante represivo, eh, perseguía a quienes no estábamos de acuerdo con los gobiernos militares en aquel entonces. Yo prácticamente crecí bajo gobiernos militares y bajo la militarización de la educación y la presencia de la bota militar en todo el ámbito de la vida. Entonces, pues yo me tuve que ir del país porque la persecución en la Universidad de San Carlos era terrible. Bueno, sabemos la historia. Y, y intenté regresar al país cuando entra el gobierno de Vinicio Cerezo en 1985, 86, ¿verdad? Ya con la nueva constitución, y yo regreso, intento regresar en diciembre del 86 y la verdad es que no logré, me dio mucho miedo y la situación tampoco estaba totalmente diferente. Eh, entonces, si la guerra se da porque los espacios políticos se habían cerrado y porque no había otra manera de poder seguir buscando formas de cambiar el país, entonces pues nace el movimiento revolucionario. Luego entra el gobierno de Vinicio Cerezo y empieza un proceso de democratización que permite el tema de los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz generan un espacio distinto. Y ahí yo regreso en el 94 en el marco de los acuerdos de paz. Y luego en el 97 nos vamos a todo el país con mis compañeras del sector de mujeres a fundar el Foro Nacional de la Mujer. Y nuestro discurso era: tenemos derecho a tener derechos, ¿verdad? Es decir, logramos con lo que yo siento es que con la firma de los acuerdos de paz y hay que mencionar la presencia de Minugua, nos sentíamos acuerpadas, digamos, para poder empezar a llamar al ejercicio de derechos, que era organizarnos. Recordemos que, y eso fue muy rápido, ¿verdad? O sea, en 96 se firma, en el 97 empezamos nosotras con esto, y eso de tener derechos a tener derechos era algo que nos teníamos que creer y algo que teníamos que sentir que así era, y que si nos organizábamos no nos iban a perseguir de la misma manera que lo habían hecho años atrás. Entonces, ahí es donde empieza, me parece a mí, una apertura de espacios que nos ha posibilitado organizarnos, aprender a organizarnos, conocer nuestros derechos. Ahora, esto, cuando empezamos a querer ejercer derechos, y ahí hay un límite, un obstáculo, porque, y eso lo fuimos sintiendo en el 2012, me recuerdo yo que varios de nosotros organizados en el movimiento, en la marcha campesina, sentíamos que con el gobierno de Pérez Molina, un ex militar vestido de civil, se empezaban a cerrar los espacios. Y de hecho ese año empezamos a sentir que
que las listas famosas de amenazas, digo famosas porque en los 70s una lista era una amenaza de muerte. Entonces, que las listas famosas que empezaron a salir, los pasquines, etcétera, ya empezaba a dar, a sentirse que eso estaba se estaba cerrando. Y de hecho, me recuerdo que nosotros hablábamos que se percibía que iban a matar a alguien fuerte, de manera de que este miedo que sentíamos se expresara en el asesinato de alguien de algún liderazgo social que empezara a ser como el símbolo de que efectivamente los espacios se estaban cerrando. Bueno, se dan los 2015 y eso permite todavía otra expresión y me parece que aprendemos a otras cosas, que es el espacio ciudadano, de expresión ciudadana, porque veníamos de los movimientos sociales, de los pueblos, de las comunidades en resistencia y de los pueblos reconstituyéndose, pero la expresión ciudadana, digamos, personal, me parece que fue un aporte grande del 2015 y también otro aporte para poder empezar a hablar de que había necesidad de cambiar las cosas de raíz y por eso nace las dos consignas. En estas condiciones no queremos elecciones, esto apenas empieza, y el planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el país. Entonces me parece que los últimos años ha sido esa disputa entre se cierra el espacio o se mantiene el espacio. Creo que ninguna de las personas estamos con el sentido de dejar perder los espacios que abrimos después del 86, después de la firma de la paz a estas partes. Es decir, creo que hemos construido ciudadanía, hemos aprendido a organizarnos, hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho, nos hemos organizado de diferentes maneras y una de las cosas que celebro es que hay una juventud que está ya presente en la lucha. Eso para mí fue muy grande ver en el 2015 la juventud presente, cuando también empezaron a salir los poemas de Otto René, que se empezó a hacer como el hilo de la historia, ¿no? Conectar las luchas históricas con las luchas presentes, esos símbolos fundamentales que permiten esa conexión entre generaciones. Creo que eso es importante. Y yo en el movimiento feminista veo que las ideas y las luchas que nosotras hicimos hace muchísimos años están tan presentes y mucho más amplias en el pensamiento feminista de las jóvenes, de las diversidades sexuales también. Entonces creo que los espacios han rendido frutos, que la presencia de la juventud está muy fuerte y que por tanto pues no es una cuestión de si vamos a permitir o no, es la lucha para evitar que se cierren los espacios, está muy presente y está muy fuerte. Y hoy estamos hablando también de otro momento, donde son los pueblos indígenas los que están liderando los movimientos. Es decir, la respuesta que dimos al llamado de los 48 cantones no, es algo trascendente que marca otro momento. Súper, esto que nos acabas de contar es muy esclarecedor porque da cuenta también de la tensión que existe entre los espacios que se abrieron, que se cerraron cuando hubo el retroceso democrático y que nuevamente se vuelven a abrir poco a poco, ¿verdad? Y que hoy en día pues tienen una serie de matices, ¿verdad? Porque ya hay nuevos actores y actoras dentro del espectro político y que también esto se puede ver en el ámbito individual y colectivo, ¿verdad? Porque incluso nuevos actores individuales que le dan un realce también a todo lo que ha sucedido en la historia, ¿verdad? Y que también ya podemos ver documentos, ¿verdad? Que cuentan un poco de la historia reciente, que nos hacen ser un poco más conscientes de todos estos logros, ¿verdad? Que a pesar de que ha sido difícil y muy lento,
se ha logrado, lo hemos logrado como sociedad civil guatemalteca, ¿verdad? Y creo que hay así como estos, pues una serie de percepciones, ¿verdad? Que para las nuevas generaciones, sobre todo, pues representan como una suerte de esperanza, ¿verdad? Para al final de cuentas, que se difumine un poco también el hecho de que el participar en política o el ser un sujeto o sujeta política representa muerte, ¿verdad? O representa una amenaza a la dignidad de las personas. Y entonces también ahí creo que hay mucho reconocimiento, ¿verdad? Desde intergeneracional, ¿verdad? Que antes pues era un poquito también reconocerlo, ¿verdad? Porque no se encontraban los sentidos políticos de cada una de estas generaciones, ¿verdad? Y yo aquí quisiera preguntar, ¿verdad? Porque a veces supongo también que ha de ser difícil tener que lidiar un montón con estas tensiones, ¿verdad? De al final sentir que se avanza 2 pasos, pero que se retrocede 3 pasos y que se vuelve a avanzar medio paso, ¿verdad? Para continuar con la lucha política. Y supongo que eh, esto lo hago referencia más bien porque es, en, recientemente, o por lo menos en los últimos años, hemos visto también que eh, hay organizaciones que están involucrándose, pero que también a veces es difícil el diálogo, ¿verdad? Entre las organizaciones para asumir las tareas políticas, ¿verdad? Y yo quisiera, Sandra, que de pronto pues nos pudieras contar un poco cuál es tu percepción al respecto de esto. Bueno, mira, una cosa que creo que hay que subrayar es que nunca hemos estado parados, nunca hemos estado sin hacer nada. O sea que tenemos yo siempre digo que nosotros como Guatemala tenemos en nuestro ADN la resistencia, porque los pueblos originarios nuestros han resistido toda la vida, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos en el ADN, entonces siempre estamos en la resistencia o estamos en la disputa de poder o estamos en la propuesta o estamos también en la imaginación, en el sueño de lo que queremos, ¿verdad? Porque también no podemos permitir que nos quiten la capacidad de soñar y esa capacidad de soñar es la posibilidad de seguir caminando. En este marco de lucha permanente, por supuesto que nacen nuevos liderazgos y yo creo que tenemos que tener la capacidad de de entender estas discusiones o luchas o falta de unidad como ahora se habla, digamos, de que se está necesitando la unidad en el sentido de que hay nuevos liderazgos y nuevas formas de ver las cosas. Yo creo que cada generación también trae sus nuevas formas de ver las cosas, sus nuevas formas de organizarse, sus nuevos entendimientos, digamos, y creo que eso es parte de lo que tenemos que lograr hacer, cómo comprendemos en el marco de la construcción del sujeto político, uno de los elementos es tener una mirada común de la realidad. Entonces, ¿cómo logramos tener esa mirada común de la realidad, esa lectura común? Porque a esa mirada y a esa lectura vamos a responder con estrategias de lucha. Y la otra cosa es qué es lo que queremos construir, que es el otro elemento del sujeto, es decir, qué propuesta política estamos construyendo. Y yo creo que ahí otra cosa que se percibe, creo yo, es que tenemos no necesariamente un consenso de toda la sociedad, pero yo siento que hoy en las manifestaciones el planteamiento del Estado plurinacional es como una idea que se está consensuando, ¿verdad? O sea que lo ponemos nosotras desde el Movimiento Poder Constituyente, lo tenemos, lo tiene CPO, lo tiene CODECA, lo tienen las autoridades ancestrales, es decir, se plantea, la EU también lo ha dicho, entonces se plantea como parece una idea consensuada. Ahora, ¿cuál es el contenido del Estado plurinacional? ¿Cómo se hace el Estado plurinacional? ¿Qué implica para los mayas, garífonas y xincas, que quizás son los que tienen más idea clara, pero qué significa para el mestizaje, que no es un pueblo establecido, no es un pueblo construido, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que discutir. Entonces, lo que me parece a mí que tenemos ausencia son de espacios de discusión.
nos encontramos en disputas, nos podemos encontrar en que yo no estoy de acuerdo y en la práctica no estamos de acuerdo, pero no logramos encontrar y construir los espacios donde nos encontremos y discutamos estas cosas, ¿verdad? Esa mirada común de la realidad, cada quien hace sus análisis y cada quien responde a esos análisis, y digo cada quien, a veces hasta organizaciones pequeñas, grandes movimientos hacen sus propios análisis, entonces no tenemos una común, digamos. Ese es otro elemento importante, que ahora en las manifestaciones hay dos demandas comunes, que es ya con este presidente no podemos seguir y ya con esta fiscal tampoco, porque los dos lo que están provocando es el derrumbe de lo poco que queda en este país. Entonces, eso me parece a mí que es parte de las ausencias, pero que lo importante es que hay presencia de distintas organizaciones, de distintas formas organizativas, que ese es el otro elemento. Hoy hay diferentes formas organizativas. Hemos venido con una práctica de organizarnos en movimientos. Luego aparecen las comunidades en resistencia, que son comunidades como tales, y luego los pueblos empiezan a reconstituirse desde sus autoridades, que hoy vemos cómo se expresa. Pero hay otras formas organizativas. Yo recuerdo que en el 2015 el punto era, aquí no había ni ningún liderazgo a hacer ninguna, no se permitía, digamos, lo que nosotras como movimientos sociales estábamos acostumbrados a llegar y leer el comunicado. En el 2015 no podía llevar un comunicado, en el 2015 no podías a tomar el micrófono y hacer y echarte el rollo, ¿verdad? Porque eso no se permitía. Es decir, quienes querían estar ahí decía todo horizontal, todo, no, aquí no hay estructuras, no. Bueno, hoy se evalúa que eso no necesariamente es lo mejor, ¿verdad? Entonces, en la plaza misma se expresa, a veces están unos, están otros, y a veces estos unos y estos otros están así, no porque se han puesto de acuerdo, sino porque hay una disputa ahí de hecho quién plantea la cosa de la plaza. Son nuevos liderazgos, necesitamos espacios de discusión, de articulación, y cada generación trae su manera y su forma de expresarse. Hay nuevas formas de organizarse, y creo que eso es bueno, porque al final si vemos los cambios, pocos o muchos que hemos tenido en la historia, y así es, somos los pueblos los que vamos empujando. Sí, interesantísimo escuchar, la verdad, esta como creación de espacios y que incluso en algunos momentos de la historia pues ha sido por poblaciones específicas, ¿verdad? Creo que un ejemplo de eso pues han sido las mujeres, ¿verdad? Con la creación de los espacios y sobre todo la resistencia también de poderlos mantener, ¿verdad? Porque hay una serie de desafíos, sobre todo para las mujeres que se tienen que cumplir, porque al final la participación política puede resultar en un gran sacrificio, ¿verdad? Y yo quisiera que por favor nos contara, Sandra, cuáles son esos procesos individuales que las mujeres deben asumir y atravesar para asumir un rol político. Bueno, cada una de nosotras es distinta porque tiene distintos contextos grandes y contextos pequeños, ¿verdad? Porque, digamos, yo creo que todas, sin embargo, creo que todas partimos de nosotras mismas y si nos atrevemos. Es decir, yo diría que muy pocas, me atrevería a decir que muy pocas familias te apoyan para que te metas, ¿verdad? Yo diría que casi la mayor parte te dice no te metas y no te metas porque es muy peligroso, porque es muy desgastante, porque saber qué va a pasar contigo, ¿verdad? Entonces yo creo que a pesar de que puedes ser universitaria, a pesar de que estás que has dado el paso para la organización comunitaria o la organización estudiantil, creo que siempre es un reto seguir dando pasos hacia mayor y mayor y mayor incorporación y retos personales.
Tenés que estar preparada vos personalmente, con tus convicciones muy fuertes, con tus claridades muy fuertes que las tenés que afinar constantemente, tenés que tener seguridad de lo que estás haciendo y de lo que querés hacer. Y tener una fortaleza impresionante porque las participaciones políticas que las mujeres tenemos en cualquier nivel y en cualquier espacio están totalmente contra todo, ¿verdad? O sea, te empiezan a afectar personalmente, a dañar a tu dignidad, no te dan la palabra, se ríen de vos, te dejan en el último momento, y tenés que tener una fortaleza cada día, ¿verdad vos? Porque así es, ese es el mundo patriarcal, el mundo racista, en donde te pongas y digamos, aún en los espacios comunitarios es muy difícil. Entonces tenés que aprender porque es un espacio que nadie está preparada para, nadie conoce totalmente. Y como yo digo, cuando yo entré al Congreso, yo no me podía ni siquiera imaginar que era estar en el Congreso. Entonces, y yo aprendí a partir de algunas em, asesoras de Ninette Montenegro que nos contaba cómo se organizaban ellos. Entonces, de esa manera empezamos a imaginarnos las cosas, pero entonces, y yo creo que la espiritualidad también te ayuda. Tenés que tener un sustento espiritual que te permita avanzar y seguir y mantenerte. Eh, eh, Necesitas mucha fortaleza y mucha convicción. Y luego aprender a estar allí, vamos, porque una cosa es llegar a donde sea, llegar al cargo, llegar a la responsabilidad. Por ejemplo, yo hablé con Lenina y me decía, bueno, yo aquí estoy estudiando, estoy escribiendo, pero me estoy reponiendo porque no logro recuperarme, ¿verdad? De mi experiencia. O sea, el desgaste es impresionante, ¿verdad? Entonces, tenés que aprender a estar ahí, tenés que aprender a llegar y tenés que aprender a estar ahí. Y también en el tema de lo que haces ahí. Y un poco cuando estabas en una de las primeras preguntas, yo me recordé que en el Congreso, por ejemplo, nosotros cada viernes evaluábamos lo que había pasado la semana y preveíamos que iba a pasar la siguiente. Y el lunes tempranito nos levantábamos y nos juntábamos para saber qué había sucedido el fin de semana. Eso quiere decir que la situación cambia casi cada día y tenés que encontrar la manera de estar ahí, de trabajar ahí y de valorar los espacios que se cerraron y los espacios que se abrieron. Y aunque sea una rendija, ahí mismo te tenés que posicionar para seguir. Hay momentos en donde tenés el espacio grande y hay momentos en que ese espacio grande se cerró y tenés que tener la capacidad de seguir ahí y de hacer tu trabajo aún con los espacios cerrados. Pero eso lo aprendes. Sí, qué impresionante. Y hacía esta pregunta precisamente porque en los últimos años, ¿verdad? Aquí en Guatemala hemos visto también una incursión de las mujeres, digamos que no habíamos visto tanto tal vez en espacios políticos, ¿verdad? Y en espacios políticos plurales, ¿verdad? Porque ya vemos como incluso en los pueblos mayas, pues muchas mujeres pues han asumido liderazgos, ¿verdad? Hemos tenido la posibilidad de ver, hecha realidad también mujeres que son aliadas, que entran al Congreso de la República, ¿verdad? O hemos visto también espacios estudiantiles democratizados y que mujeres son las que lideran esto y esto en el marco precisamente de que ya se tiene esta discusión acerca de la plurinacionalidad, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues representa también esta diversidad y esta serie de posibilidades para todas y todos y todes los seres humanos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera también que nos contaras, ¿verdad? De este esfuerzo que también se está dando porque se sigan
precisamente abriendo estas posibilidades para las mujeres y concretamente pues del poder constituyente, ¿verdad? Yo quisiera que nos contaras, por favor, qué tienen que aportar las mujeres a la refundación del país. Sí, bueno, estando en el Congreso todavía, bueno, primero, estando yo en el Congreso, yo fundé la Escuela Ciudadana de Mujeres, que fue un espacio de formación política ciudadana desde el 2016 al 2019 que concluí. Pero en el 2019 convoqué a la formación de un movimiento que nos permitiera estar preparadas en caso llegara a convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué lo convoqué? Primero porque es una realidad, tarde que temprano lo tenemos que hacer. Segundo, porque dos experiencias base. Uno, el sector de mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil en 1994 se forma por demanda de las mujeres, porque no fue convocado. O sea, el sector de mujeres se forma ya que la Asamblea de la Sociedad Civil estaba funcionando. Y porque fueron convocados sector religioso, sector cooperativista, sector político. Y una compañera del sector político se levanta y dice, ¿y por qué aquí no hay un sector de mujeres? Y Toruño, Quesada Toruño dijo, bueno, si ustedes logran ponerse de acuerdo, les doy una semana. Y en una semana formamos el sector de mujeres. Luego yo, la experiencia en el Congreso, la experiencia que gané en el Congreso es que si vos vas a discutir algo en el Congreso, tenés que llevar el papel hecho, tenés que llevar la propuesta hecha. O sea, no se vale discutir si no tenés nada en concreto que aportar y cuál es la enmienda que vas a hacer a esa discusión. Es decir, el debate es el debate sobre leyes y las leyes, si vos querés enmendar algo, no es solo que lo digas, sino tenés que llevar la enmienda. Entonces, esos dos sentidos, esas dos experiencias me hizo pensar de que las mujeres hemos aportado tanto al país, hemos discutido tanto, estamos siempre en las luchas, pero a veces no estamos preparadas para. Entonces pensé, tenemos que estar preparadas para eso, porque los pueblos indígenas ya tienen sus propuestas, pero a veces, lamentablemente, si no somos nosotras con voz propia, nuestras propuestas se quedan al margen. Entonces, convoqué a eso y durante el 19 hicimos una ronda, nos fuimos al país a hacer la consulta. Y la pregunta era, ¿qué país querés? ¿Qué país soñás? ¿Cómo querés que ese país se reorganice? Porque en el 2014 hicimos un encuentro que se llamó el Cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Movimientos, y ahí nuestra discusión era eso, qué estamos construyendo? Y se dieron como grandes marcos que había que llenar y nosotras retomamos esos marcos. El primero es las nuevas relaciones entre las personas y con la naturaleza. El segundo es la economía para la vida. Y el tercero, la nueva organización social y política. Esos son como los tres grandes bolsones que dijimos que teníamos que llenar para tener una mirada de lo que queríamos construir. Entonces nosotras retomamos esa idea y con esas preguntas nos fuimos a todo el país y el 5 de diciembre del 19 presentamos la primera propuesta. Nuestro movimiento tiene 5 elementos de manera permanente: el elemento de la propuesta, el elemento de la formación, de la comunicación, de la organización interna y su movilización y de las alianzas. Esos 5 elementos están siempre presentes y cada uno va teniendo énfasis distintos. Entonces, en el 19 el énfasis fue la propuesta y empezamos a organizarnos. Y un elemento que nosotras pusimos en diciembre del 2000, o más bien de consulta también, era si tú querías ser candidata para una Asamblea Nacional Constituyente. Porque pensamos, si hay cuantas compañeras hay, tienen que tener formación para estar ahí. O sea, primero
la decisión, yo quiero estar en una Asamblea Nacional Constituyente. Y segundo, la formación para eso. Y tercero, las alianzas, porque para todo eso necesitas un partido político. Entonces, por eso es que nosotras hemos estado hablando de las alianzas y la posibilidad de ver cómo se habla con los partidos políticos. Bueno, en el 2020, con todo este tema de la pandemia, en junio, ya tomando decisiones de que lo retomáramos, pero vía en línea, y nos organizamos para hacer eso. En junio del 2020 fundamos el movimiento. Entonces, por eso se llama Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, porque consideramos que era necesario evidenciar para qué nos organizamos. Y nos organizamos y volvimos a hacer la consulta del primer borrador. La otra cosa es que retomamos las propuestas del sector de mujeres de la Asamblea de Sociedad Civil, las propuestas del foro, las propuestas de que hemos venido construyendo del 2014 de la Asamblea de este espacio que ya te mencioné. También revisamos las constituciones de México, de la Ciudad de México, de Bolivia, ¿verdad? Y le hemos dado seguimiento a los procesos constituyentes de Chile, por ejemplo. Hemos aprendido de las compañeras de Venezuela y ahora le estamos dando seguimiento al proceso constituyente de Perú. Entonces, y en noviembre del año pasado, en las manifestaciones, hubo un grupo de compañeras que no son parte del movimiento, que vamos a juntarnos con ellas, ya pusieron en el parque donde decía Asamblea Nacional Constituyente, Plurinacional y Antipatriarcal, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Perú las compañeras dicen Asamblea Nacional Constituyente, Plurinacional, paritaria, antipatriarcal y ecologista, porque ponen en el apellido de la asamblea el elemento de la madre naturaleza. Bueno, entonces todas esas experiencias yo creo que es un momento importante donde el proceso constituyente originario cambió, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quieren pactar esos nuevos pactos sociales? Entonces esa era la idea fundamental. Nosotras las mujeres nos hemos ganado el derecho a ser pactantes, a estar sentadas y construir el nuevo pacto social que tiene que fundar de nuevo este país sobre otras bases que no sean las racistas, que no sean las patriarcales. Y por supuesto sabemos que todo eso es un proceso, porque el patriarcado y el colonialismo no es que están en las instituciones y no están en nosotros, está en nosotros. Somos nosotros, es la sociedad quien lo sostiene y lo mantiene y las instituciones que lo afianza y que lo vuelve norma. Entonces es todo un proceso, pero el punto de partida es que nos damos cuenta, lo discutimos, digamos. Entonces ahorita estamos en un proceso hablando sobre la colonización y la descolonización, sobre el patriarcado y la despatriarcalización. Entonces, ¿qué aportamos nosotras? Primero, aportamos el sujeto político, mujeres en toda nuestra diversidad como protagónicas. Entonces, aportamos el protagonismo de las mujeres desde nuestra propia identidad, en nuestra propia diversidad. En nuestro movimiento también hay compañeras de la diversidad sexual y compañeras mujeres trans, por ejemplo, que es importante porque nuestra diversidad es mucha, ¿verdad? Entonces tenemos los 4 pueblos, tenemos los sectores, tenemos la diversidad sexual, o sea, en su diversidad. Y la diversidad etaria también, ¿verdad? Entonces, uno, aportamos el protagonismo de nosotras. Aportamos nuestra voz propia y nuestra capacidad de construir en conjunto con las y los demás. Hemos decidido que nuestro aporte también es poner el ojo, sí, en el colonialismo, pero también en el patriarcado. Entonces aportamos las ideas decoloniales desde las mujeres y despatriarcal, desde la despatriarcalización. Y nosotros ponemos la desmercantilización porque entendemos que son 3 pilares que sostienen este sistema. Y el capitalismo, desde su idea de que todo es parte del mercado, también hay que desmontarlo.
Entonces aportamos eso. Y por supuesto en su contenido pues vamos a aportar, que es algo que ya coincidimos, digamos como, sí, el Estado plurinacional, pero cómo se construye, sí, los derechos de las mujeres, los derechos de la madre tierra, los derechos de la diversidad sexual y ver cómo lo que hemos discutido en la economía, de una economía mixta donde esté el centro la vida y digamos y todas estas discusiones de la red de la vida que hemos estado discutiendo, pues ver cómo eso se puede expresar en artículos constitucionales. El summa causai en Ecuador, pues ya aporta eso, el buen vivir en Bolivia ya también aporta esto, entonces no estamos en cero, pero tampoco son copias lo que queremos hacer, sino son cosas que estamos discutiendo. Entonces, pues eso es lo que estamos aportando. El proceso sigue, es un movimiento en construcción, que quiere decir abierto a quienes quieran ser parte. El movimiento está constituido por mujeres que son parte de organizaciones como Mamá Maquín, como Moló, pero también de colectivos y también de comunidades y también compañeras que son estudiantes universitarias y también comunitarias. Entonces es un movimiento abierto, ¿verdad? Incluso a la participación individual, digamos, porque en Guatemala nos hemos organizado las redes donde solo se pueden organizar mujeres organizadas en asociaciones, etc. Nosotras no, es abierto, porque creemos que el proceso constituyente debe tener la mayor participación posible. Bueno, los compañeros del CPO hacen una convocatoria a hacer asambleas barriales, hacen asambleas comunitarias. La presidenta Bachelet hizo un proceso de consulta en donde convocó a la ciudadanía a dar sus aportes y todo mundo se constituyó en receptor de aportes, habían mesas ciudadanas donde recibían los aportes de la ciudadanía para la constitución, las organizaciones en sus sedes recibían, y entonces fue un movimiento masivo, ciudadano, donde todo el mundo quería, había gente que en un papelito llevaba su propuesta, era una cosa muy linda. Entonces ese proceso pues lo tenemos que organizar cuando llegue su momento, pero estamos haciendo el ejercicio. Sí, muy impresionante, la verdad, esto que nos contaste y sobre todo, ¿verdad? Esa visión tan sutil, pero tan importante, ¿verdad? De lo que en realidad las mujeres van a aportar, digamos, como el aporte oculto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues es algo que ha estado presente, pero que al final pues sí marca una diferencia, ¿verdad? De quién lo puede hacer. Y no solo en habilidad, sino no solo, digamos, en hecho concreto, sino es más bien el desarrollo de la habilidad, ¿verdad? Porque no, pues cualquier persona desarrolla pues esta visión más amplia de cómo poder cuidar la vida, ¿verdad? En una institución que al final de cuentas pues ha tenido una trayectoria que no necesariamente cumple, ¿verdad? Con esos requerimientos. Yo pues estoy muy impresionada también y muy agradecida por ese esfuerzo, ¿verdad, Sandra? Que venís trabajando desde mucho tiempo antes, ¿verdad? De que estuvieras en el Congreso de la República, pero que ahora se ve un poco más concreto, ¿verdad? Y es este esfuerzo para que al final las mujeres sean actoras fundamentales de la refundación de este país. Y yo solo quisiera hacer eco también de algo que tú dijiste, que al final de cuentas, pues también son los individuos los que van creando los fenómenos, ¿verdad? Y los hechos sociales. Y yo creo que eso es muy importante y por eso también es tan importante la interpelación y el trabajo que es más para adentro que para afuera, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es uno de los grandes aportes, ¿verdad? Que se ha aprendido de las luchas históricas y creo que mucho del feminismo, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues sí existe algo que va más allá de todas las colectividades, ¿verdad? Y es el amor propio, es el amor individual que nos tenemos que tener también para estar presentes en la vida misma, ¿verdad? Pero también en hechos concretos políticos sobre todo, ¿verdad? Entonces yo aquí dejaría la entrevista, ¿verdad? No sé si Isa tiene alguna pregunta.
Bueno, yo quiero invitarles, quienes quieran, quienes les suene, les resuene, pues bienvenidas, porque de verdad necesitamos ir creando esta participación en preparación, ¿verdad? En una preparación estratégica, porque como dije, lo que pretendemos es estar preparadas y cambiar un poco esta cuestión de que siempre reaccionamos a las cosas y llegamos tarde o llegamos corriendo o hacemos todo corriendo, a pesar de que tenemos todos los acumulados del mundo, ¿verdad? Entonces creo que ahora pues ese es un poco cambiar esa idea y prepararnos porque eso es una realidad. Tarde que temprano se va a dar.